y muy querida amiga, la doctora Lilian Capone, docente de esta carrera desde el comienzo mismo, ya hace, de ustedes ya saben el tiempo que hace que funciona la carrera, así que ya saben el tiempo que es docente y nuestra amistad, nuestro camino común tiene también muchos años. Lilian Capone, como ustedes están viendo, es médica neumonóloga, especialista en salud ocupacional del Instituto Bacareza, que es el instituto especializado en enfermedades respiratorias de la UBA, y es ex coordinadora de la sección ocupacional de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, pero además Lilian Capone tiene una larga trayectoria en defensa de la salud de los trabajadores, es la secretaria de Salud de la CTA de los Trabajadores, es la coordinadora, el alma mater de un espacio intersindical en salud, participación y seguridad de los trabajadores, que nuclea a una cantidad muy importante de gremios de las tres centrales de trabajadores de la Argentina y a su vez ha impulsado con todo éxito una diplomatura en salud de los trabajadores para los trabajadores desde el espacio intersindical. Tuvimos la suerte de que nuestro posgrado y la Facultad de Medicina fuera sede de una de las cruzadas de esa diplomatura, que actualmente está radicada en la Universidad de Lanús. Lilian Capone también, quiero comentarles, jugó un papel muy importante como especialista en neumonología en un trabajo que en su momento, desde la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, de la eh, Gerencia de Prevención, cuando estaba en ese lugar, hicimos estudiando, realizando de vuelta los exámenes médicos periódicos de 69 trabajadores, los cuales había sospecha de que estaban contaminados con asbesto. Lilian encabezó ese estudio y también orientó un trabajo que es muy importante y que fue premiado en España, que es el trabajo sobre la presencia del amianto y el daño a la salud que ha provocado en los trabajadores del subte de la ciudad de Buenos Aires. Ese trabajo que coordinó Lilian con el sindicato recibió un premio internacional por la seriedad, la profundidad y bueno, actualmente hay una lucha muy importante de los compañeros del subte por resolver ese tema que es uno de los capítulos importantes de la neumopatología ocupacional y un problema muy serio para la salud de los trabajadores. Bueno, hecha esta presentación, querida Lili, la clase es toda tuya. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos los colegas. Gracias, Jorge. Para mí es un placer estar acá nuevamente. Este, y bueno, arrancamos. Decirles que las neumopatías son la tercer causa, digamos, de muerte en el ámbito laboral. ¿Mm? La primera es el cáncer laboral. La segunda son los impactos cardiovasculares y las terceras son las neumopatías. Decir también que en nuestro país las neumopatías relacionadas con la patología laboral están absolutamente subregistradas. Primero porque no se tiende en la agenda, no se piensa. Uno encuentra lo que busca y busca lo que sabe. Eh, Muchas veces, como vamos a ver en el transcurso de la clase, son imágenes
síntomas clínicos, evolución, estudios funcionales, muy parecidos a las patologías en general, pero cuando uno pregunta dónde vive, qué hace, en qué trabajó, en qué trabaja, cuál es la relación del trabajo en su familia, llega a diferentes diagnósticos. Entonces, decimos que para empezar a charlar, ¿se ve bien ahí? ¿Se está viendo? Sí, Sí, se ve bien. Sí, Fantástico. perfecto. Gracias. Las neumoconiosis, bueno, como su nombre lo indica, son neumopatías de origen laboral. Su incidencia tiene una amplia variación geográfica y depende de desarrollos económicos y naturales. Pero no obstante, por ejemplo, sigue habiendo casos de silicosis en España, donde prácticamente no hay minas de extracción, sí hay factoría con cuarzo, por unos aglomerados de símil piedra que tienen alto contenido de sílice. Digo esto porque muchas veces se considera que los países con cierto desarrollo industrial, ¿no es cierto? Pareciera que no tendrían que estar relacionados con la patología laboral. Entonces, las neumoconiosis engloban un grupo amplio de enfermedades. Y tenemos enfermedades por inhalación de polvo inorgánico con una reacción específica y de latencia prolongada, como dice acá. Y también tenemos otro tipo de coniosis por inhalación de polvo orgánico. Fíjense acá que tenemos la silicosis como enfermedad. En este listado están las enfermedades, silicosis, sílice, y vamos a encontrar los famosos nódulos hialinos concéntricos, que ahora después lo vamos a ver. Después tenemos la neumoconiosis del carbón, que es sílice y carbón. La asbestosis, la asbestosis que tiene que ver con la inhalación de amianto o asbesto, que es lo mismo. La beriliosis, fíjense que la mayoría dan nódulos, granulomas. La inhalación de caolín, metales duros, como puede ser el cobalto. La talcosis, también por inhalación de talco con componente silicio y asbestósico. Y las famosas hemosiderosis, siderosis por no inhalación y con depósito de hierro. Entonces, la de mayor prevalencia son la silicosis y la asbestosis. Hablamos que ambas son invalidantes, crónicas. La silicosis queda en el pulmón, lo va achicando, lo va fibrosando, lo va comprimiendo. Y la asbestosis, además acá ustedes van a ver una fibra de amianto, acá van a ver el nódulo y los corpúsculos birrefringentes, que ahora nos vamos a referir. Y la asbestosis también es una enfermedad crónica, pero además de quedarse en el parénquima, ama la pleura. Entonces siempre vamos a tener patología pleural. Ambos son cancerígenos. La asbestosis hace muchísimos años, da cáncer y fibrosis. Y la silicosis hoy en día también es considerada cancerígena después de muchos trabajos de investigación. La silicosis. Eh, las actividades son las actividades primarias, todo lo que tenga que ver con la extracción, la clasificación de piedras, minas, túneles, trabajos en canteras, todo lo que es extractivo, trabajos en polvo seco, molienda, abrasivos, polvos de limpieza, detergentes secos, todo lo que es esmeril, el pulimento de metal,
preparación con chorro de arena, que tendría que estar prohibido en nuestro país si no lo está, la industria cerámica, la hidrometalúrgica, pinturas, plásticos, hasta la farmacéutica, porque hay filtros de sílice, arado, hay muchas, por ejemplo, en Paraguay hay un alto concentración del cuarzo en la tierra, así que nosotros hemos tenido pacientes agricultores con silicosis, dos hermanos que trabajaban una parcela, que fallecieron de una silicosis. Todo lo que es corte, pulido, joyería, nosotros tuvimos también casos de joyeros famosos que han muerto por silicosis. Eh, Todo lo que es abrasivo, todo lo que es pulimento, todo lo que tenga que ver con el raspado, la trituración, bueno, todo eso trae silicosis. Y hay diferentes formas clínicas. En relación al tiempo de exposición, vamos a ver un tipo de radiología y la función pulmonar. La crónica simple, que es la que se ve más común, que es la famosa, pareciera que el pulmón estuviera picado de viruela, tiene más de 10 años de exposición, son nódulos, pueden no tener ningún síntoma y su función puede ser normal. La complicada, donde vamos a ver masas, con disnea, todos una disnea que va increyendo, y la función pulmonar mixta. Después tenés las famosas fibrosis, donde el patrón retículo nodular va comprimiendo y es un pulmón duro como una piedra, es bien restrictivo. Y después tenemos las aceleradas y la aguda. La acelerada es aquella que está dentro de 5 o 10 años, que son nodulillos que se transforman en nódulos y masas de rápida progresión y tienen un deterioro funcional altísimo. Y después está la aguda, que esto es también, nosotros hemos tenido casos de un chiquito de 16 años que dejó de trabajar, dejó de estudiar, el papá lo envía a un taller metalúrgico de un amigo para que se asuste del trabajo y vuelva a la escuela. La cosa es que lo puso a pulimento de metal en un cuarto sin ventilación, sin ningún tipo de protección, y este chiquito hizo prácticamente una proteinosis alveolar. Esto es lo que les muestro. Acá ven los nódulos, ¿sí? Acá ven una de las características es el ganglio eggshell, que es en cáscara de huevo. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las causas de calcificación de los ganglios? ¿Cuáles son La las? tuberculosis puede ser una. Muy bien, tuberculosis, ¿qué más? La histoplasmosis, Sí. ¿eh? Y hay algunos casos de sarcoidosis. ¿Mm? Eh, Esto, bueno, el antecedente laboral es fundamental, es lo que atraviesa, digamos, el diagnóstico. Fíjense que acá hay una tienda de campaña, ¿sí? Porque esto ya comienza a ser una gran retracción. Este es el paciente unos años después. Fíjense acá cómo van confluyendo y después terminan en dos grandes masas bilaterales. Eh, Esto es piedra. El pulmón de un minero pesa 70 veces más que un pulmón normal. Si nosotros a este paciente le ponemos una aguja, tratamos de hacer una punción, no solo que la aguja se quiebra, porque esto es duro, sino aparte ese paciente puede morir de un neumotórax porque no tiene resto de parénquima pulmonar. La asbestosis es otra de las patologías, que es es un techo de la Universidad de Rosario, che. Mira, ahora que me acuerdo, que lo sacaron, lo mandaron unos colegas. Tuvimos un caso de una enfermera con una mesotelioma de pleura y trabajaba debajo de como no de unos techos de fibrocemento totalmente agujereados y se calculó que esa era la exposición. La característica del amianto es que tiene una exposición laboral y ocupacional,
laboral, ocupacional, pero también doméstica. Todo lo que tenga que ver. Donde hay fuego hay amianto, ¿sí? Porque el amianto es una fibra que repele el fuego, que es más fuerte que el acero, es muy económica y en general, si bien está prohibido en nuestro país, se sigue utilizando. Techos de fibrocemento, todo lo que tenga que ver con elementos ignífugos. Acá ustedes ven una tubería, esto es de una fábrica de una acería en Villa Constitución. Fíjense que acá hay una gran caño, tubería de vapor y totalmente rodeada por planchas de amianto. ¿Por qué? Porque es un aislamiento térmico sensacional, ¿sí? Y también puede ser un aislamiento acústico. Fíjense todos los trabajos que puede haber en relación a relacionarse con la asbestosis. Vidrieros, trituradores, aislantes, trabajadores metalúrgicos, trabajadores de mantenimiento, la industria naviera, en los astilleros, en los barcos, ¿sí? Mecánicos, pintores, plomeros, techadores, trabajadores. Bueno, ahora nosotros no tenemos ni túneles, ni minas, ni canteras de extracción de amianto. Sí, la textil, todavía hay. El tema de los trabajadores que están cerca de los hornos, instaladores, albañiles, trabajadores de la industria del cemento, caldereros, mecánicos, mecánicos de auto, por el tema de muchos autos antiguos todavía siguen con, ¿cómo es? Los frenos de amianto. Bueno, acá tienen, estos son de varias fábricas, esto lo van a ver acá, que son caños de vapor que están recubiertos con amianto. Esta es la misma foto que vimos antes, guantes de amianto y cintas aisladoras. ¿Cómo? Bueno, ¿cuál es la relación entre la exposición, la dosis y la aparición de lesión por inhalación amianto? Fíjense que acá es la cantidad de fibras. Estos son los catalanes han estudiado mucho este tema y Terrés y otros colaboradores hicieron como un pronóstico, digamos, de años de exposición, como sería periodos de latencia, cantidad de fibra acumulada, y se ve que la asbestosis, las placas pleurales, pocas fibras en poco tiempo, a veces es menos de 10 años, dan placas pleurales. Muchas fibras tiene que haber para dar una asbestosis, pero para el mesotelioma, el periodo de latencia es muy largo, puede ser hasta 60 años. Nosotros en el subte hemos visto uno de 10 años, por lo tanto siempre yo digo que esto es una curva de Gauss. Pero volviendo a las dosis, a lo inhalado, poca dosis puede dar un mesotelioma y para el cáncer de pulmón tiene que haber un poco más de dosis. ¿Cuál es la patología que trae el amianto? Es la famosa patología relacionada con el amianto benigna. La asbestosis, que no es tan benigna, pero no es cáncer. La pleural, podemos tener engrosamientos pleurales y acá ustedes ven engrosamientos pleurales, pero ven placas pleurales calcificadas. Esto es un engrosamiento pleural y después puede haber una placa. Esta es la diferencia. Esto es hueso, esto es pulmón, hay un engrosamiento pleural, pero después también está la placa pleural. Y puede haber obstrucción crónica. Moira Chan, que es una de origen chino, pero vive en Canadá, que fue una de las primeras que estudió asma ocupacional, planteaba que la asbestosis era que el amianto era uno de los principales asmogénicos en el ámbito laboral. Fíjense acá que tenemos placas pleurales, las placas pueden ser diafragmáticas, pericárdicas, costales, difusas, acá se ve muy bien, derrames pleurales crónicos y una placa pleural. Este paciente trabajaba en una fábrica de fibrocemento y me lo derivan porque no sabían qué pasaba
y era su tercer, por esta imagen, siempre los cultivos dieron negativo, trabajaba en Eternit. Lo derivan al Instituto Vacaresa porque le habían puesto ya 3 tratamientos para tuberculosis y el paciente no mejoraba. Sí, obviamente, no iba a mejorar porque esto tenía que ver con el inhalacionamiento, ¿eh? O sea que no era una tuberculosis. Fíjense acá, se ve muy bien digamos, en los cortes parenquimatosos se ven, pero también se ven mejor en los mediastinales por el claro oscuro. Siempre tiene que estar por encima de la costilla, no entre costillas. ¿Ve? Acá se ve bien. Nosotros en el trabajo de investigación lo que hacíamos y lo que seguimos haciendo es mirar los engrosamientos y medir las densidades. Bueno, acá es fácil porque hay densidad cálcica, pero cuando no hay densidad cálcica, se mide el engrosamiento y la densidad para saber si es grasa, si es músculo o realmente es fibrosis. Obviamente, cuanto más densidad tenga, más cerca al diagnóstico de fibrosis. Miren acá las placas pleurales, ¿sí? Placas pleurales, y esto es lo que se llama una telectasia. Es la invaginación de la pleura que se enrolla, por eso no hay que biopsiarlas. Esta es una telectasia redonda. Acá siempre vamos a encontrar pleuritis crónica inespecífica. No se biopsian las placas pleurales, de ninguna manera. Se tiene que hacer la historia clínica, se tiene que buscar muchísimo. En la casa, nosotros hemos tenido personas, pacientes con placas pleurales y el padre era el que traía el amianto en la casa porque la madre sacudía la ropa del marido y estaban ellos ahí al lado. Así que no se hace biopsia. Y después teníamos las patologías relacionadas con el amianto malignas. El mesotelioma pleural, acá lo vemos, la invaginación, peritoneal, que es raro, el carcinoma broncopulmonar, generalmente está unido a la sinergia con el tabaco, no así el mesotelioma. Y hoy en día las neoplasias se ven no solamente a nivel digestivo, se ven de ovario, se están viendo mucha patología, todavía la IARC no hizo una definición, pero están en vías de hacerlo. En Argentina está prohibida la producción, importación y comercialización y uso de fibras de asbesto, sin embargo se utiliza. Volvemos a decir que es una necesidad imperiosa tener una historia laboral, porque sin historia laboral es muy, muy difícil poder realizar diagnóstico diferencial. Yo tenía un profesor, el doctor González Montaner, un neumonólogo de primer nivel, el padre de la medicina acá en Argentina, del Instituto Vacaresa, que siempre decía que siempre tenemos que tener 4, 5, 6 diagnósticos diferenciales. Obviamente él siempre decía que uno de los diagnósticos tenía que ser la tuberculosis. Pero precisamente la patología ocupacional no está bien registrada porque no se la piensa y porque no se investiga. Es muy importante saber que hay siempre un periodo de latencia, pero esto es una curva de Gauss, menos años no invalida la enfermedad profesional. Y es importante saber también si tiene patología previa. Ahora, cuando hay presencia de aspectos clínicos radiológicos compatibles con silicosis, asbestosis, utilizando la OIT, y también acá dice estudios funcionales compatibles, que pueden ser restrictivos o restrictivos, también puede arribar al diagnóstico. Es importante tener en cuenta que acá es necesario hacer una vigilancia epidemiológica del trabajador. Nosotros con los trabajadores del subte todos los lunes seguimos revisando radiografía de tórax. Ya algunos trabajadores entran al tercer año consecutivo de lectura de su placa y ante la menor duda se le pide una tomografía.
es necesario saber que la prevención está en la fuente del riesgo, no en elementos de protección. Los elementos de protección respiratorio, si el paciente es tabaquista, asmático, tiene un EPOC o alguna otra patología, no los va a utilizar porque aumenta el espacio muerto. Con lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos como médicos del trabajo y ver a quién le vamos a dar esa protección. La protección personal debe ser muy acotada, no puede estar todo el día de trabajo, 8 horas no se puede sostener una trompa ni una barbijo, acordémonos cuando fue lo del COVID, cómo sufríamos nosotros. Y es muy importante la realización de exámenes periódicos, pero con una mirada de epidemiología crítica. Esto que digo acá es un programa de vigilancia médica. No se mide el ausentismo, no es una cuestión de ausentismo. Acá lo que se mide es, se hace una lectura radiológica con la formulación de la OIT y se genera, digamos, todo un protocolo de detección temprana de estas enfermedades para retirar al trabajador de la exposición y obviamente esto va a generar la disminución de la progresión de la enfermedad. Entonces, decimos que cuando se detecta un caso de neumoconiosis debe haber otro, hay que hacer una búsqueda activa. Esto es fundamental. Nosotros necesitamos sí o sí saber que un caso tiene que ser un evento centinela, la punta del iceberg. Por lo tanto, es necesario que esta vigilancia epidemiológica se haga al conjunto de los trabajadores. Y nuevamente definir que ante una normalidad de una radiografía de tórax o de un funcional o del examen físico, es necesario que ese trabajador sea exhaustamente estudiado. No hay tratamiento, de ninguna de las dos patologías hay tratamiento. Ahora se está avanzando mucho en los antifibróticos, pero los antifibróticos son muy caros, disminuyen la fibrosis generada, pero en general un silicótico es raro que muera por la silicosis, ¿eh? Es muy raro. Y un asbestósico puede ser que haga una fibrosis, digamos, más complicada, con desaturación, pero en general la progresión de las patologías son muy prolongadas. No así como vamos a ver la neumonitis por hipersensibilidad, pero muchas veces están sobreinfectados, obviamente está el tema del cáncer y el tema del cese tabáquico. Y es importantísimo, por eso les decía, la historia laboral. Para nosotros la historia laboral es el pilar fundamental, fundamental en las patologías laborales. Sin historia laboral no podemos trabajar. Y es necesario porque trae consecuencias médicas y legales, tanto para la empresa, para el empleador, como para el trabajador. Y en general, cuando uno hace auditoría de historias para saber cuánto está en relación a las preguntas que le hacen a los pacientes, como ustedes ven acá, es muy bajo. Obviamente, si la especialidad es quirúrgica, es mucho menos. Y acá tenemos un ejemplo, el cadmio. Es un metal duro, muy resistente a la corrosión, alta ductilidad, conductividad térmica y eléctrica. Se utiliza mucho en las industrias de electricidad. Está en la corteza terrestre, forma cloruro, óxido, sulfuro de cadmio, depende cómo sea. Y bueno, ingresa por vía respiratoria. Estos son casos raros, por eso se los traigo. Es la vía por la cual se absorbe. Se absorbe también por vía digestiva, cuando uno tose y deglute la expectoración, eh, y también por vía de piel. El cadmio absorbido se excreta en orina, mucho menor por la bilis, y se puede eliminar por sudor y pelo, y se puede dosar eso. Atraviesa fácilmente la barrera placentaria. Los órganos blancos de la intoxicación con cadmio son pulmón y riñón, porque son
pulmón porque ingresa mayormente por vía inhalatoria y riñón porque es un metal pesado. Fuentes de exposición del cadmio. Todo lo que tenga que ver con el procesado de zinc, cobre y plomo hay cadmio. Acumuladores, las pilas. Fabricación de lámparas fluorescentes, soldadura y oxicorte de piezas con cadmio. Fabricación de células fotoeléctricas. Está siempre unido a todo este tipo de elementos y de producción porque tiene muy buena conductibilidad. Fabricación de barras para reactores nucleares, pinturas y barnices, tratamientos de residuos, fabricación de pesticidas, y ahora esto no se usa más porque era muy tóxico, las amalgamas dentales, pero sí en la fabricación de joyas. Hay efectos agudos del cadmio, fiebre por humo de cadmio, causada por inhalación de humo generada por soldadura. Esto no se diagnostica porque no se piensa, ¿no? Un soldador que tenga fiebre le da antibiótico. Y un médico que está dentro de una empresa ni se debe acordar si estudió alguna vez que en la soldadura hay cadmio, ¿no? El paciente tiene tos, fiebre, escalofríos, mialgias, tiene faringitis. Puede desarrollarse una insuficiencia respiratoria. Aparato digestivo por absorción, con todo lo que implica eso. Y también, como se elimina por orina, puede llegar a la insuficiencia renal. Los efectos crónicos también, insuficiencia renal, enfisema, insuficiencia respiratoria. Hay un intercambio de fase entre por la presencia de cadmio entre el fósforo y el calcio, puede dar osteoporosis. Hablan de Parkinson, fíjense todo lo que puede ser, y es considerado un probable teratogénico, cáncer de próstata, de riñón y de pulmón. Se debe hacer exámenes toxicológicos y esto de la determinación de cadmio en orina. Y fíjense, puede hacerse también como alternativa en heces y pelo. Digo esto porque muchas veces tenemos que tener mucho cuidado como hacemos los exámenes de salud ante la exposición de una sustancia a los trabajadores, porque muchas veces dosar o buscar como el plomo en sangre, cuando el plomo ya está depositado, la plombemia va a ser baja y eso no implica que el paciente no esté intoxicado. Los exámenes diagnósticos por imágenes, son imágenes nodulares, infiltrados, y radiografías de huesos largos, porque como tienen este desfasaje entre fósforo y calcio, pueden generar fracturas. Densitometría, la presencia de osteoporosis en gente joven, trabajadores jóvenes, eso nos tiene que hacer sospechar exposición a cadmio. Y el índice biológico, como dijimos, lo ideal es en sangre y orina. La talcosis. La talcosis es una enfermedad que se ve, nosotros cada tanto vemos. El talco está compuesto en nuestro país por sílice y por amianto. Nosotros hemos tenido pacientes, yo tuve paciente, un taxista que era muy obsesivo con la limpieza y con los contagios, o sea que cada vez que bajaba un pasajero inundaba más o menos de talco su taxi y terminó con engrosamientos pleurales. Se ve en la cosmética, industria del caucho, el talco se utiliza para separar las gomas, industria textil en los filtros, en la industria papelera y la beriliosis en relación a la lámpara y televisores. Entonces, los metales duros son un grupo de materiales artificiales compuestos por carburo de tungsteno y pequeñas cantidades de cobalto. Y acá hemos encontrado una proteognosis alveolar. Son rarísimas, rarísimas, y las fuentes de riesgo, joyería, pulido y fundición. Esto yo se los traigo porque es mucho más fácil buscar bibliografía de sílice y amianto y no pensar estas cuestiones relacionadas con otros
elementos que pueden traer neumoconiosis. Esto que yo les contaba, una proteinosis alveolar pulmonar, es un paciente masculino, 48 años, trabaja en hornos de componentes electrónicos, tos productiva y disnea progresiva, hasta un MRC de 3 de 7 meses de evolución. Fíjense el paciente cuando vino a vernos a la consulta, esta imagen de llenado alveolar, no es intersticial, es de llenado alveolar, y esta es cuando dejó de trabajar. ¿Qué pasó? Obviamente, esta era la imagen de este paciente. Anda muy bien, Flores. La verdad que, obviamente, bueno, no solo que dejó de trabajar, sino, bueno, la fábrica cerró y ahora se dedica a otra cosa. Pero fíjense, la radiografía, esta imagen así de lado es muy, muy común de la proteinosis alveolar. Y bueno, cuando llevamos al paciente a realizar una fibrobroncoscopía y se extrae el lavado broncoalveolar, fíjense que es un lavado opalescente, lechoso, donde sedimenta todo lo que inhala en reposo. Y acá tenemos los macrófagos espumosos, que son estos grandes, con inclusión. Acá se ve bien, miren acá que ven, se ve muy bien. ¿eh? Que tienen un fondo granular compás positivo. Este hombre tuvo una proteinosis alveolar porque inhalaba indio y estaño, que es, perdón, es un compuesto químico que se utiliza para hacer unas capas de protección de los celulares. Generan un material semiconductor, óxidos conductores transparentes, lo que se usa, lo que usamos para cubrir el celular. Esto es el óxido de indio, esto fue un hallazgo nuestro en el Bacareza, pero bueno, ya estaba descrito hace bastante tiempo. Y esto es lo que hacía este hombre, utilizando obviamente óxido de indium y titanio y todo eso. La proteinosis es una proteinosis alveolar secundaria, porque están las primarias de causa desconocida, pero después las secundarias tienen que ver con enfermedades oncológicas, exposición a orgánicos, como habíamos visto el sílice de la proteinosis alveolar, y en este caso también obviamente por infección por el virus de la inmunodeficiencia, y en este caso fue por la inhalación del óxido de indium. ¿Hasta acá alguna pregunta? Porque pasamos ahora a otro rubro. Doctora, buenas noches. Sí. Una consulta con respecto al asbesto. Por ejemplo, el control periódico del trabajador. Como estudio básico, ¿la radiografía de tórax y la espirometría alcanza o ampliaríamos con tomografía? Llego por los costos que también tiene pedir tomografía a todos los pacientes en el examen periódico de la exposición. Yo ahora te lo cuento. Eh, no, creo que no lo traje acá, pero después en un momentito lo busco y se los presento, que es el trabajo de investigación que hicimos nosotros. Por ley es una radiografía cada 2 años, ¿sí? La radiografía te puede dar normal, la función es normal, respiratoria, clínicamente normal, y sin embargo en la tomografía puede haber engrosamiento pleural. El engrosamiento pleural en un trabajador expuesto es un índice de exposición, es decir, que ese organismo ya reaccionó, digamos, a la inhalación de amianto. La UIT recomienda, yo estuve hace poco en Cartagena en un entrenamiento radiológico de coniosis, y especialmente los brasileros, que son los que están trabajando más el tema de UIT acá en Latinoamérica, Algranti y el otro colega que, bueno, no me acuerdo el apellido, no importa, ellos piden tomografía cuando tienen dudas. Nosotros, en los trabajadores que están expuestos al amianto en el subte de Buenos Aires, partimos ya del riesgo conocido.
Con lo cual, ante cualquier alteración, inmediatamente nosotros le pedimos una tomografía de alta resolución sin contraste. Y en general no nos equivocamos. Cuando pedimos una tomografía siempre algo encontramos. Por eso es muy importante la vigilancia epidemiológica. Nosotros lo hacemos todos los años al mismo grupo de trabajadores, porque en la medida que vas viendo año tras año, podés ver alguna alteración o en la espirometría o también en la radiología. El tiempo de exposición, como vimos recién en ese gráfico de TARRES, de archivos de bronconeumonología de Cataluña, ellos marcan que a medida del tiempo, por más baja dosis, podés tener un mesotelioma. Y hemos visto, el otro día tuvimos unas jornadas anuales que hacemos nosotros de neumonología ocupacional todos los años en agosto, la hicimos el viernes pasado, un colega presentó un caso de un paciente expuesto a amianto que tenía una alteración, una imagen densa, cuasi redonda, en una tomografía, pensaron que era un nódulo y 2 años después era un mesotelioma. Por eso es muy importante tener muy en claro cuál es el riesgo y qué vas a buscar. No sé si contesté lo que me estabas preguntando. Sí, perfecto, gracias. O sea que ante la mínima alteración o sospecha radiográfica, clínica o espirométrica, pediría tomografía. Gracias. De Data alta resolución. resolución, sin contraste, ¿eh? No resonancia, para nada la resonancia no, aunque algunos la piden. Es un ataque de tórax que es rápida, poca irradiación, más que la placa, pero bueno, y sin contraste. ¿Mm? Listo, Bueno, gracias. no, por favor. Otro gran rubro que es en este momento es la niña mimada de la neumonología ocupacional, es la neumonitis por hipersensibilidad. Acá, fíjense, todos los que tenemos, eh, todos los antígenos orgánicos que estamos teniendo acá, en plumas, en plumas, eh, plancha de vapor, jacuzzi, ¿cómo es? Instrumentos de viento, almohadas de pluma, gallinas, moho, todo lo que es moho, fíjense que ahí hay quesos, salames, hay uno que se llama el pulmón de los lavadores de queso, de los que faenan salames, salamines, todo lo que es moho, todo lo que es orgánico, eh, ahí tenemos un nebulizador, ojo con eso. Hemos encontrado una neumonitis por hipersensibilidad en un CPAP, un paciente con una apnea de sueño, y cuando se le pide al paciente que traiga la máscara, le enviamos a cultivo y tenía hongos. O sea, imagínense que esa persona le salvamos la vida, ¿no? Jacuzzi, todo esto. Pero también está lo que llamamos polvos orgánicos. Y esto lo decimos porque durante mucho tiempo se hablaba de, en vez de neumonitis por hipersensibilidad, se hablaba de alveolitis alérgica extrínseca. Y se desestimaba la inhalación de polvos orgánicos. Hoy se sabe que cualquier enfermedad, cualquier inhalación de piedra, acá tenemos metalúrgico, fundición, puleo de piedra, puede dar una neumonitis por hipersensibilidad. Y es un síndrome complejo que no solamente afecta el parénquima, sino también que afecta la pequeña vía, da una bronquiolitis. Acá tenemos los pericos, como les dicen, el tema de las casas, de la humedad. Nosotros falleció una chica muy joven porque convivía con esto en su casa y bueno, cuando nos vino a ver ya tenía una fibrosis avanzada. Esto, bueno, ustedes ahí en Santa Fe tienen mucho de esto. Y va a haber tantos pulmones como agentes hay. Fíjense que hay todo lo que es moho, pulmón del granjero.
La bagasosis es la caña de azúcar, porque la estiban, ¿no? La van acumulando, el bagazo, y después lo levantan. Cuando lo levantan, esa humedad se inhala el moho. Hongos, acondicionadores, nosotros estamos viendo los acondicionadores, hay que lavar los filtros cada 15 días, cada mes. O sea, estamos viendo neumonitis por aire acondicionado. La fabricación de detergente, con el Bacillus subtitulis, así que es complicado, pero se ve. Refrigerantes, lubrificantes, el pulmón del jacuzzi por agua contaminada, todo esto tiene que ver con bacterias, hongos, enfermedad de los trabajadores de la pulpa de madera, del tabaco. Bueno, acá no tenemos esparto ni escayola, pero corcho, el queso enmohecido, acerrín enmohecido, boquillas, humedad en el interior, neumonitis tipo verano. Proteínas, todo lo que es pelo, todo lo que tenga que ver con piel, todo lo que tenga que ver bueno, acá dicen perlas, polvo de soja, secreción de larvas, etcétera. Vamos a tener el pulmón del cuidador de aves. Yo tuve un paciente que tenía una neumonitis por hipersensibilidad, que me la derivan al consultorio. El paciente era un gerente de una multinacional. Imposible pensar que ese hombre estaba expuesto a alguna sustancia orgánica. Y le pregunté cuál era el hobby. Su hobby era hacer magia, con lo cual, si hacía magia, tenía palomas y tenía el palomar en la casa de la madre. Y había hecho una neumonitis por hipersensibilidad. Ojo con el algodón, la vicinosis es una neumonitis por hipersensibilidad. Perdón. Y después tenemos todas las sustancias químicas, que cada vez son más. Antes era solo el isocianato, hoy tenemos la fabricación de fármacos. Miren, rituximab, cada vez tenemos más fungicidas en los viñedos. Es decir que las neumonitis por hipersensibilidad tiene una característica: entra el antígeno y por alguna característica genética se forma una alveolitis que puede llevar a la inflamación crónica y a la fibrosis. Y esta fibrosis es irreversible. Cuando nosotros hallamos una interticiopatía y le pedimos una tomografía de alta resolución, podemos encontrar rápidamente una neumonitis por hipersensibilidad típica, y hasta podríamos medir, no acá en Argentina, en otros países, anticuerpos, o bien pedirle un lavado broncoalveolar que da linfocitosis elevada, y decimos que es una neumonitis por hipersensibilidad. Pero si es atípica esa imagen, ahora vamos a ver todo esto, y no tengo antígenos, y que la linfocitosis es menor de 40% en el lavado broncoalveolar, podemos ver si es una biopsia. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros diagnostiquemos, el paciente va a mejorar. Esto es diagnóstico y tratamiento, ¿no? Después esto ustedes lo ven. Ahora hay una más nueva, hace 3 años, donde hablan cuáles los pasos que tenemos que hacer. Hay confirmada la neumonitis, probable, posible y descartada. ¿Por qué se dice esto? Porque pueden llevar a la fibrosis. Y cuando un paciente tiene una neumonitis, tenemos que buscar sí o sí cuál es el antígeno. Cuanto más rápido separemos al paciente de ese antígeno, obviamente la progresión se detiene. Dentro de las radiologías vamos a encontrar que la neumonitis por hipersensibilidad tiene todo tipo de patrón. Puede tener enfisemas, quiste, recuerden que da bronquiolitis, que da una inflamación por la pequeña vía aérea, por eso vamos a encontrar atrapamiento aéreo. Puede haber nódulos centrolobulillares, va a haber vidrio esmerilado, puede haber retículo, o sea que es un compendio de radiología. Y fíjese
famoso vidrio esmerilado. Cuando yo tengo vidrio esmerilado puede ser una infección, obviamente, pero tengo que pensar en neumonitis por hipersensibilidad. Acá hay una atenuación de la oxigenación. Después vamos a encontrar los nódulos centrolobulillares. ¿Mm? Acá se ven muy bien. Y zonas de baja atenuación. Vidrio esmerilado. Miren, si ustedes se alejan, van a encontrar que hay zonas más oxigenadas y menos oxigenadas. Y después tenemos la crónica, que tiene de todo. Panal de abeja, engrosamiento intersticial, miren acá, ¿sí? Vamos a encontrar bronquiectasias arrosariadas, típico de la fibrosis, parcheado, enfisema, atenuación, es decir, que es un compendio radiológico. Este paciente tiene una progresión a la fibrosis. Estos son los linfocitos que encontramos en el lavado broncoalveolar. Recuerden que los linfocitos tienen un rango entre 10 y 15%, que es lo normal. Acá tiene que tener más del 30%, 30 a 40%. Entonces, hay diferentes clasificaciones de acuerdo al tipo de exposición. Tenemos una exposición más aguda o subaguda o crónica. Alta y baja exposición, vamos a encontrar un pulmón con vidrio esmerilado 2, 3, 4, 9, 10 horas después de la exposición, ¿sí? Que va aumentando los síntomas. Los síntomas parece ser como un síndrome gripal, puede haber tos, disnea, fiebre vespertina, y los síntomas después pueden ir disminuyendo o, si la exposición sigue, progresan a una disnea severa que obviamente tiene que ver con un impacto en el parénquima. La crónica es de baja exposición, la clínica va a ser igual, siempre es disnea progresiva con o sin exacerbaciones, y acá vamos a encontrar los famosos dedos en palillo en tambor, rales crepitantes, termina con una insuficiencia cardíaca, un cor pulmonar. Hay gran compromiso del intersticio y obviamente lleva a la fibrosis. Esto nuevamente se va viendo en la historia de exposición, compatible con exposición o no se sabe si tiene exposición. Entonces, la más común es cuando se sabe que hay exposición, que hay alta coincidencia, podemos encontrar una linfocitosis en el lavado broncoalveolar. Obviamente que no se hace esto, pero si vamos a la histopatología, vamos a encontrar los granulomas y la linfocitosis típica del cuadro histológico. Y aquellos donde no hay exposición, donde no encontramos linfocitosis, donde no hay ningún tipo, digamos, de corpúsculo, granuloma, linfocitosis en la histopatología, obviamente se descarta. Entonces, no existe en nuestro país ninguna prueba específica ni biomarcador que permita establecer un diagnóstico fiable de neumonitis por hipersensibilidad. La sospecha es clínica y la identificación de una exposición del antígeno. Entonces, lo más importante es buscar el antígeno. Muerto el perro, se acabó la rápida. Y después hay otros indicadores, lo clínico, radiológico, inmunológico, pero ninguno es absolutamente específico de la enfermedad. Entonces, la exposición antigénica más alguno de estos datos positivos nos llevan al diagnóstico. La tomografía y el lavado broncoalveolar son realmente exámenes de buena utilidad. Y fíjense esto, es muy interesante. Fibrosis, identificado el antígeno. No todas las neumonitis por hipersensibilidad llevan a la fibrosis, pero aquella donde no conocemos el antígeno, obviamente la declinación va a ser mucho más abrupta. En cambio, si nosotros conocemos el antígeno, por más fibrosis que sea, la supervivencia va a ser mejor. Y si no tenemos fibrosis, pero sí tenemos identificado el antígeno, es esto
que vamos a ver que el paciente está muchos años viviendo hasta que fallece, pero con buena calidad de vida. Por eso es muy importante determinar el antígeno que lo produce. Identificar el antígeno y evitarlo. ¿eh? Y se usan esteroides y si no, inmunosupresores. Pero es necesario retirar al paciente, al trabajador de la exposición, porque no siempre es fácil, especialmente en una fábrica, ¿no? Que lo sacan de un lado, lo ponen en el otro y después lo ponen cerca de los vapores o al lado de una batea de fundición y el paciente hace nuevamente una neumonitis porque ya sabemos que los vapores en pacientes con cierta predisposición puede hacer directamente una neumonitis por hipersensibilidad. Esto es un metaanálisis, una búsqueda que el reconocimiento del antígeno a qué está expuesto el trabajador difiere entre 25 y 60%, depende de las series, con lo cual es necesario que siempre se busque el antígeno. Se utiliza la prednisona cuando hay un deterioro funcional. eh, Obviamente no siempre se puede sostener mucho tiempo, obviamente por la cara de luna llena, la glucemia, alteraciones mentales. Nosotros hemos tenido una mujer que hizo un trastorno bipolar, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos. Y cuando la prednisona, en general nosotros usamos mucho los micofenolatos o la acetioprina para evitar la enfermedad, digamos, progresiva. Tanto el nitedanib como la perfiridona son dos sustancias, son dos medicamentos que se están utilizando, pero recuerden, como médicos del trabajo, no descansar, porque ahora los neumonólogos están chochos porque les dan antifibrótico y no los sacan del lugar de exposición, con lo cual no les sirve para nada, para nada. Y salen carísimos los antifibróticos. El tratamiento, sabemos que no hay tratamiento específico, sabemos que la prevención es suprimir, diluir, aislar, rotar, que los elementos de protección individual tienen que ser específicos y tiene que haber reconocimientos constantes durante toda la vida laboral relacionada los exámenes de salud a los riesgos que está expuesto el trabajador. Esto se llama prevención. Estos son unos libros que ustedes pueden encontrar en la superintendencia. Lo hicimos con la doctora Martín, está la doctora Pendito también. Silicosis, neumoconiosis laboral en general, neumonitis por hipersensibilidad y la última que hicimos fue la de cáncer ocupacional. Bien. Bueno, Bueno, muchas gracias, Lili. ¿Alguna pregunta? ¿Algún Buenas, comentario? yo tengo una consulta. sí. No sé si lo hablaron, justo estoy trabajando por ahí, escucho un ratito. ¿Alguna neumopatía por exposición al frío? ¿Has visto por exposición al frío reiterado, ¿no es Trabajadores, cierto? Una persona que trabaja a ver, los trabajadores que trabajan en bajas temperaturas son inmunodeprimidos, ¿sí? Y vas a encontrar en los trabajadores, depende, por ejemplo, en los de frigorífico, vas a encontrar artritis, trastornos osteoarticulomusculares severos por el frío, por la contracción, desgastes óseos más importante, y las neumopatías van a estar directamente eh, relacionadas, digamos, con su inmunodepresión. Por eso hay que vacunarlos para la neumonía y vacunarlos para la gripe. No trae una patología per se, sino que son inmunodeprimidos. bien, bien. El- Bueno, muchas gracias. No, por nada. dijiste que cuando había que usar protección personal muy específica en los casos, sí, ¿cuál sería, digamos?
A ver, hay de todo. Están los barbijos de tela que no sirven para nada, están los N95 que sirven poco, después están los barbijos con válvula que tampoco sirven para las coniosis. Lo ideal es que esté el filtro activado, si hay vapores, si hay humos, y recordar que hay unos tipo cartón que se usan que prácticamente se tienen que cambiar todos los días. Depende también del grado de polvo que hay en el medio ambiente, de contaminación. Es muy importante recordar que la partícula de agua decanta la partícula de polvo. Yo tengo pacientes que ponen baldosas o que trabajan en la construcción, hago que mojen la baldosa. Si mojan la baldosa, no inhalan el polvo de cerámica, no inhalan sílice. Y eso es una pavada, es poner un balde, mojarlo y cortar. Nos pasa a cualquiera. Este, lo mismo que en las minas, ahí está el chorro de agua y después está el percutor para seguir abriendo el túnel. Es decir, el agua es el principal preventor, para decir de alguna forma. Los Así elementos de sería. protección personal no sirven todo el día porque se los sacan. Y otro de los problemas que hay es que si el paciente fuma, por ejemplo, y ya tiene alguna alteración en las vías aéreas por su hábito tabáquico, no va a soportar el elemento de protección. Lo mismo que si es un paciente que sufre de apnea, un paciente POC, ¿no? O cualquier otra patología que el paciente no lo soporta. Por eso nosotros los elementos de protección personal tienen que ser utilizados de acuerdo, a ver, tienen que ser buscados de acuerdo al riesgo que se quiere proteger, disminuir el tiempo de exposición al trabajador, hacer rotación de tarea. El trabajador no puede estar trabajando con gafas, auriculares, trompa, arneses, porque son árboles de Navidad, ¿no es cierto? Son muñecos disfrazados, no personas. Recuerden lo que pasamos todos, yo me imagino que muchos de ustedes lo habrán hecho, cuando estaban, yo no hice terapia con el COVID, no lo hubiera soportado, pero sí veía a mis colegas, a mis compañeros que nos mandaban fotos de cómo tenían que trabajar en terapia intensiva. ¿Se acuerdan cuando empezó el COVID? Que todo transmitía COVID. Entonces eran máscaras, guantes, gafas, bueno, todo eso que se utilizó, por suerte, porque en un momento era necesario. eh, Gente que lo usaba 12 horas y hasta tenía quemada la cara por el barbijo. O sea, eso no es invento, no es dibujito, eso se vio. Imagínense estos trabajadores constantemente metidos en una nube de polvo. Entonces, lo que hay que trabajar es la nube de polvo. Hay Las tres máscaras tipos de con, prevención. La primaria es la eliminación o aislamiento o enucleación del riesgo. Muerto el perro, se acabó la rabia. La secundaria es la utilización de elementos de protección, capacitación y vigilancia respiratoria, vigilancia epidemiológica. Y la terciaria es la rehabilitación. O sea, eso sigue siendo, digamos, la pirámide de la prevención. Y el tipo, yo no soy especialista en máscaras, Jorge, no sé los nombres y demás. Lo que te puedo decir está el común, el barbijo, el quirúrgico, que no sirve obviamente. Después tenés más gruesos, pero tienen vida útil. Hay que ver la vida útil de los elementos de protección personal, no son para toda la vida. Generalmente se jubilan con el trabajador, lo mismo que los botines y la ropa, eso yo lo he visto. Después están los duros, tipo barbijo, que tienen como que respira, cuando vos eliminás el las aire, máscaras exhalás, con, pero eso contagia, que las máscaras con filtro EPA para mí son esas las son máscaras, y los filtros tienen que ser removibles, o sea, exactamente. descartable, y tiene que haber un, un control y una formación y una capacitación Exactamente, muy estricta, digamos. Coincidimos 100% que peleamos por la eliminación total del riesgo en su fuente, y,
y de ambientes libres de trabajo, libres de asbesto, libres de polvo para evitar la coniosis con niveles de aspiración suficientemente amplios como para que se trabaje en ese ambiente. En fin. Totalmente. Y bueno, habíamos quedado que para la próxima clase, o sea, vos nos ibas a dejar eh, 4 ejercicios clínicos. Yo ahora te lo paso por privado, son 4 casos Bueno, nosotros, fáciles, son radiologías fáciles, que, bueno, obviamente son todos casos de patología ocupacional, con lo cual bueno, hay que pensar, digamos, eh, y yo también te voy a pasar el trabajo que nos premiaron para que lo compartas con los colegas, para que se vea cómo hicimos la vigilancia epidemiológica. o sea, a partir de lo que vos nos mandes, lo que tenemos que hacer es llegar aproximar un diagnóstico y qué medidas de prevención para evitarlo y qué evaluación hacen los colegas de la incapacidad resultante de ese daño que se ve en la imagen. ¿Sí? Te lo paso todo por privado. Bueno, también yo le agregaría, como parte de la tarea, o sea, cuáles serían los elementos clínicos que necesitamos para llegar a establecer un diagnóstico de certeza de que tienen esos trabajadores. Si nos podés pasar la edad de cada uno de los trabajadores Sí, sí, está todo, los casos Ah, están. perfecto. Bueno, nosotros los compartimos. La próxima clase vamos a trabajar o sea, de forma aleatoria, vamos a formar los 4 grupos, 4 salas. Ustedes van a trabajar con los casos, ¿sí? Y luego va a haber una reunión plenaria que va a coordinar el doctor Mariano Musi. Bueno, Liliana, Gracias. bueno, doctora, Suerte a muchas todos. gracias. Que tengan buenas Nos noches. vemos pronto. Muchas gracias por la clase. No, por favor. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias. Que Buenas tengan noches. todos un buen descanso, una buena cena, como siempre. Hasta la próxima. Hasta mañana.